inmediato a revisar información internacional. Ya estamos con Mariana Schmidt. Mariana, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, con la mirada muy fija todavía en el Líbano, porque con el paso de los días el gobierno libanés se está literalmente despedazando tras las potentes explosiones en Beirut que incrementaron aún más la crisis política que ha estado viviendo en ese país en el último tiempo. Ahora se sumaron dos nuevas renuncias en ese gabinete. Se trata de la ministra de Información y el ministro de Medio Ambiente. Según los medios locales, se esperan que haya más dimisiones. De esto informa que el primer ministro, Hassan Diab, se ha reunido con varios miembros de su gabinete para poder evaluar esta situación y contemplar, en definitiva, su posible renuncia. Es que el malestar ciudadano se ha hecho sentir en las calles con masivas protestas que han terminado en violentos enfrentamientos con la policía, dejando decenas de heridos y también de detenidos. Las imágenes que estamos viendo ahora corresponden a esta mañana. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 7 horas de diferencia con el Líbano. Acusan al gobierno de negligencia frente a lo ocurrido la semana pasada, también de corrupto y de llevar al país a una de sus mayores crisis económicas en décadas. Malestar de la población que se había visto en las calles desde octubre del año pasado. Estamos en la misma fecha del estallido en Chile, pero que en su momento se frenó producto de la pandemia del coronavirus. En tanto, Francia y Naciones Unidas realizaron una conferencia en busca de ayuda internacional de urgencia y a corto plazo. Fue así que ya movilizaron 250 millones de euros en ayudas para el Líbano. Según el último informe, 158 personas murieron, 6.000 resultaron heridas, 300.000 quedaron sin hogar por estas potentes detonaciones. En el lugar donde se encontraba el depósito de explosivos, estamos hablando del puerto Beirut, con 2.750 toneladas de nitrato de amonio, ha quedado un cráter de 43 metros de profundidad, que es parte de las imágenes que también nos han llegado en el día de hoy. Al diablo con el coronavirus. Ojo, no lo digo yo. Eso es lo que dijeron alrededor de 500.000 de motociclistas que se están viendo en pantalla, que desafiaron la pandemia en Dakota del Sur. Se trata del evento masivo, y el más masivo que se está realizando en los Estados Unidos durante la crisis del COVID-19. No solo los participantes, sino también los turistas desafiaron las medidas sanitarias, llenando por completo restaurantes, bares, centros nocturnos, donde no les exigieron usar mascarillas. El polémico evento se realizó en la pequeña ciudad de Sturgis, en momentos en que las autoridades reportaron más de 5 millones de contagios en ese país. Algunos asistentes mostraron su apoyo al presidente Donald Trump, quien durante el fin de semana volvió a criticar la política de cierre de la economía para controlar el virus. Y para tratar de detectar y detener esta propagación, después de este evento multitudinario, porque dura varios días, las autoridades de la ciudad se comprometieron a que van a realizar pruebas masivas a los residentes. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, ¿y qué regresa a sus casas? Además, va a ser solo para constatar los efectos, pero no para prevenir en ningún caso. Impresionante, ¿eh? Cadena de contagios. Fíjate que situaciones tan particulares como la que vemos en Estados Unidos, de otra manera la estamos viendo en Europa. Vamos por eso ahora a España. La policía y la Guardia Civil en Tenerife desalojaron a 62 personas que se habían reunido en esta playa para propagar el coronavirus. Una convocatoria que se hizo a través de las redes sociales. Los infractores se encontraban acampando en esta playa Los Patos, que se encuentran cerradas siempre por el peligro de desprendimientos en sus acantilados. Sin embargo, poco les importó esa restricción, así que destruyeron los carteles que decían prohibido el paso para luego instalar sus carpas. La rápida intervención de los agentes hizo posible que los organizadores cancelaran la convocatoria un día antes de esta reunión masiva y de esta manera se evitaran en definitiva contagios en medio de los rebrotes de COVID-19, porque como lo advirtieron a través de las redes sociales, ellos pudieron llegar a tiempo. Parte de situaciones muy particulares que han ocurrido en el verano europeo, tal como sucedió durante el fin de semana en esta playa en Bélgica, donde se desató una verdadera batalla campal entre policías y decenas de turistas que no estaban cumpliendo con las normas contra el coronavirus. Varios de los bañistas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidos tras oponerse a las órdenes de los uniformados que desalojaron esta playa que se llama Blankenberge,
debido a la gran concurrencia de personas poniendo sus vidas en peligro. Fíjate Qué que impresionante. lo que usaban para golpear a los uniformados eran las sombrillas, los quitasoles, y esas eran las armas que utilizaban. Sorprendente, como dices tú. Sí, increíble que todavía a estas alturas, Mariana, no se entienda la necesidad de respetar las medidas sanitarias cuando hemos visto los efectos que ha sufrido un número muy importante de personas en Europa, en Estados Unidos, bueno, en general en el mundo, ¿no? Por lo tanto, cuando algunos países han logrado avanzar en este proceso de desescalada, lo han hecho teniendo en cuenta que hay que mantener las medidas de distanciamiento social, del uso de mascarillas, porque si no es inevitable que surjan los rebrotes y que ya estamos viendo en algunas partes. Bélgica es un país chiquitito, pero tú recordarás que en un comienzo de la pandemia eran de los que registraban una mayor alta tasa de mortalidad a nivel mundial, superando a grandes potencias. Pero bueno, poco a poco fue bajando, pero ahora que estamos en la oleada de los rebrotes, con mayor razón se están tomando este tipo de medidas y sorprende. Por eso están tratando de restringir a diario las personas que ingresan a estas playas. Bueno, son playas públicas, difícil de hacerlo, pero cuando está la masividad, es ahí donde intervienen los uniformados y la gente se resiste a salir de allí. Y en España también, Mariana, hemos visto un rebrote importante en las últimas semanas. Hay mucha preocupación. En Cataluña, por ejemplo, había un aumento muy significativo de casos y hay temor de que nuevamente se empiecen a repetir escenas como las que se vieron en los meses de marzo, abril, con hospitales llenos de gente y lamentablemente con un número importante de fallecidos también. Donde grandes de las regiones más importantes donde están los focos de contagio, se está utilizando la mascarilla ya en forma obligatoria, sin embargo muchos se la sacan porque se sofocan por la ola de calor. Recordemos que están con temperatura incluso que han llegado, por ejemplo, en Sevilla hasta los 44 grados Celsius. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa por allá. Vamos ahora a una noticia política que sin lugar a dudas va a desencadenar una nueva tensión entre Estados Unidos y China, porque no había ocurrido en 40 años. Ha llegado a Taiwán una delegación norteamericana del más alto nivel, un hecho que no ocurría desde 1979. Se trata del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, quien permanecerá hasta el miércoles en Taipei. Se trata de una visita que no ha sido bien recibida por el gobierno del presidente Xi Jinping, que reclama China la soberanía de la isla de Taiwán. Hoy la delegación se reunió con las máximas autoridades de Taiwán, a quienes se les felicitó por su exitosa respuesta a la pandemia del coronavirus. Azar fue enviado por Trump con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y también el sistema de salud pública con Taiwán y apoyar el papel internacional de esta isla en la lucha contra la pandemia. Y eso que lo han hecho bastante bien. En Taiwán, allí solo se reportan 7 muertos y 480 contagios. Ahora uno entiende que el objetivo va más allá de eso, ¿no, Mariane? Hay una señal bastante importante hacia China en medio de una tremenda crisis que han mantenido ambos países desde el punto de vista de la diplomacia, a raíz de la pandemia, antes la guerra comercial. Exacto. Y esto es un elemento más. Es un elemento más que obviamente va a tensar las relaciones entre ambas potencias y en momentos en que falta menos de 3 meses para las elecciones en los Estados Unidos. Vamos por la situación ahora de Bolivia. Por 7º día consecutivo continúan ahí los cortes de carreteras en ese país, las movilizaciones de seguidores del expresidente Evo Morales. Ellos están protestando contra el nuevo aplazamiento de los comicios generales por la pandemia. La situación está lejos de resolverse, ya que el diálogo convocado por la presidenta interina Yanine Áñez concluyó después de 3 horas y media sin mayores resultados por la ausencia de los líderes sindicales, que son los que promueven estas movilizaciones. Tampoco lo hicieron los que son los principales aspirantes electorales junto a Áñez, candidata a la agrupación Juntos, como el expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana o el exministro Luis Arce del Movimiento al Socialismo Más, el que lidera y representa a Evo Morales. Las elecciones estaban programadas para el 6 de septiembre, pero se aplazaron para el 18 de octubre debido al COVID-19. ¿Cuál es la situación en ese país? 3.640 personas han fallecido de coronavirus y suman casi 90.000 contagios. Las
Las imágenes son impresionantes y estas corresponden a Indonesia. Una columna de cenizas de 4,5 kilómetros emerge desde el volcán Sinabung, ahí en Indonesia, luego que se registrara esta nueva erupción. Imágenes que llaman mucho la atención, sobre todo muestran a las ciudades aledañas localizadas en el norte de la isla de Sumatra, completamente cubiertas de cenizas, como no, con esta densidad. Eso provocó que en cuestión de minutos se oscureciera gran parte de esa zona. Según un informe preliminar de las autoridades, por el momento no hay constancia de víctimas fatales o de heridos, pero sí le pidieron a la población alejarse al menos 5 kilómetros de este volcán debido al peligro que puede generar la lava y también las cenizas que dificultan incluso poder respirar. Este volcán es uno de los dos que actualmente están activos en Indonesia. En el 2010 y el 2014 han registrado erupciones dejando víctimas fatales. Por ahora no hay un reporte de eso hasta el momento, es de esperar. Son muchas las aldeas que hay alrededor de este macizo y por eso se le está pidiendo a la población desalojar sus casas. Impresionante, ¿no? Vamos a Nueva Zelanda. Ahí ya vemos a la primera ministra Jacinda Ardern, que lanzó durante el fin de semana su campaña para la reelección tras el éxito cosechado con su gestión de la crisis del coronavirus, que ha recibido muy buenas críticas tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, Nueva Zelanda, que es un país de 5 millones de habitantes, ha constatado únicamente 22 muertes de COVID-19 y lleva 100 días sin registrar nuevos contagios, ningún contagio a nivel local. La aprobación de la política laborista llega a los 60 puntos en las últimas encuestas realizadas. Así que tiene altas probabilidades, ¿no? Muchas muy buen momento desde el punto de vista político, pero obviamente lo más valioso tiene que ver con las medidas que se adoptaron de manera oportuna y que impidieron una propagación mayor del COVID y el control hasta ahora, que ha sido bastante exitoso, como tú decías. Muy exitoso. Solo han llegado unos pocos casos a nivel extranjero que han sido contenidos con cuarentena, pero a nivel local, 100 días sin coronavirus. Todo lo que